¿Aquí se me oye? Sí. Hola. Bueno, buenas tardes ya a todos, que tenemos todos mucha hambre, yo creo. Vamos a abreviar esta presentación, la voy a intentar hacer en 15 minutos, todo un reto, pero lo importante son 3 o 4 ideas básicas con las que me gustaría se quedaran todos ustedes. Muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Creo que es el 8º año que les acompaño en esta jornada. ¿Cómo están los precios de cereal? Pues bien, aquí tenemos los precios destino Valladolid. Estamos con unos trigos, decía el Infomarket ayer, en torno a 226 destino Valladolid y unas cebadas a 208. Difícil de vender estos precios, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Son unos precios por debajo del año pasado. El año pasado, a estas alturas, en esta ponencia, estábamos hablando de trigos en torno a 2,70 y cebadas en torno a 2,50. También son inferiores al 2021, pero están por encima del 2019 y del 2020. Es como si hubiéramos ganado un escalón en los precios del cereal, ¿no? A pesar de toda la caída que nos hemos pegado desde que llegamos a esos precios tan altísimos por la distorsión del mercado que supuso la guerra de Ucrania, como ustedes bien saben. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos el cereal de repente más bajo? Primero, porque hay mucha disponibilidad de cereal. Hay 20 o 21 millones de toneladas más de maíz para exportar en los principales... Me están boicoteando la competencia. Bueno, tenemos mucho más maíz. Saben ustedes que el maíz es el principal cereal del mundo. Pues ha habido cosecha récord en Estados Unidos y una cosecha muy grande en Brasil y muy buena también en Ucrania para la situación que tenemos. ¿Qué más tenemos? Los fondos de inversión. Para los que no estamos acostumbrados a operar estos mercados es difícil a veces de entender que estos señores pueden vender algo que no tienen y tienen posiciones vendidas de materias primas. Han llegado a tener récord de ventas en maíz y de habas de soja, unas posiciones muy grandes en trigos de Estados Unidos y récord también en matíz. ¿Y esto qué ha hecho? Cuando ellos venden y venden y venden, no hacen más que bajar el mercado. ¿Por qué venden? Porque se supone que lo van a intentar comprar más barato, ¿no? Esto es una posición bajista. Hay toda una apuesta porque no hay problemas de disponibilidad de cereal en el mundo. ¿Y qué más ha pasado? Tenemos un euro más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a continuar en Europa bajando tipos y previsiblemente la FED también va a empezar a bajar a partir de septiembre. Tipos de interés, hemos contenido la inflación, pues vamos a bajar los tipos. Y esto nos ha hecho, el año pasado a estas alturas estuve viendo, teníamos un euro a 1,07 y ahora estamos a 1,10, hemos llegado a 1,12. Cuando el euro se revaloriza, nuestros precios de importación bajan y eso presiona los mercados de aquí. Porque olvídense ustedes de si es importante tener una buena cosecha en España o no. Dependemos del mercado de importación y de lo que pasa fuera, ¿no? ¿Qué más ha pasado? Ucrania cierra el mes de agosto con exportaciones récord de maíz. ¿A dónde? A España, destino número 1 de las exportaciones de maíz ucraniano. Fletes baratos. Fíjense que de Bulgaria hasta el puerto de Tarragona nos cuesta $20 traer una tonelada de mercancía. ¿Cuánto vale un camión de aquí a, no sé, a Galicia? ¿No? Estos son 18 euros por tonelada. El flete marítimo hace que el cereal de importación sea muy barato. ¿Y qué pasa? Que vamos con una cosecha normal, ¿no?, de cereal bastante bien, ¿no? Vamos a volver, estamos hablando del doble de cosecha más o menos que el año pasado. En España estamos hablando de 6,5 o 7 millones de toneladas de trigo, de 9 millones de toneladas de cebada, que es el doble, y de una recuperación también en la cosecha de maíz, afortunadamente, y esto nos va a llevar otra vez a importaciones mucho más normales. Hemos sido capaces de importar casi 24 millones de toneladas la campaña pasada. Estos son 2/3 partes del consumo de cereal de España.
y este año vamos a importar menos de la mitad, un 45% más o menos. Y los consumos de pienso, ¿no?, que vamos escuchando, ¿no?, es que no hay consumo, es que por eso también los precios caen y tal. Pues bueno, el Ministerio ha sacado ya los consumos de pienso del 2023 y el consumo de pienso a nivel español ha subido prácticamente un 2% en el 2023. ¿Por qué tenemos esa sensación de que hay menos consumo? Porque están aglomerándose la demanda, ¿no? Las grandes compañías, los grandes productores cada vez son más grandes y hay pequeños productores que desafortunadamente o se asocian a los grandes o incluso desaparecen. Pero la demanda, a pesar de la enfermedad, ¿no?, del PIRS que está afectando mucho al porcino, etcétera, ha vuelto a recuperar y en el caso de Castilla y León ha subido casi un 5%. La demanda de piensos la fabricación de piensos en el 2023 respecto al 2022. ¿Y qué más cosas? Tenemos un trigo, no entro en detalle del gráfico, tenemos un trigo muy barato. Este es el trigo destino Lérida, que vale 226 contra un maíz a 222 y contra una cebada a 210. ¿No? La principal zona de consumo tiene estos precios. ¿Qué pasa? Que el trigo ayer en Tarragona valía 215 y el maíz valía 214, 213. ¿Qué pasa? Vamos a mucho consumo de trigo en la formulación de pienso y aquí ven ustedes cómo no deja de llegar, a pesar de que la demanda de importación va a ser menor, no deja de llegar cereal a España. Llevamos 1.400.000 toneladas de trigo, llegado en el verano 700.000 de Ucrania. Llevamos casi 500.000 de toneladas de cebada, con el cosechón que tenemos aquí, sobre todo de Rumanía, llegadas a España. Y llevamos 1,5 millones, el año pasado fueron 2 millones en esta época más o menos, de toneladas de maíz, con Brasil a la cabeza, Estados Unidos a la paridad, otro 500.000, y el resto de Ucrania, 400.000 más o menos. ¿No? Sigue pesando mucho la llegada de cereal ucraniano al mercado español. ¿Y aquí qué pasa? Que tenemos la segunda en amarillo. Este año el récord de cosecha, Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz al mundo. Y este año encaminan a la segunda cosecha más grande de la historia. Esto es lo que estamos debatiendo ahora. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Han pasado a tener un maíz muy competitivo que, como ven, ha llegado también a España, ¿no? Esto es un maíz transgénico, lógicamente. ¿Qué pasa? Una producción buena en Brasil. ¿Qué pasa? Una producción que ha sido muy buena, 32,5 millones, y unas exportaciones casi récord de maíz ucraniano con destino a Europa, en concreto a España, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿No? Ahora veremos qué va a pasar con esto en la siguiente campaña. Mucha disponibilidad de cereal. Pero ¿qué pasa? Que en Europa hemos tenido una cosecha regular de cereal. Hemos tenido mucha sequía en Europa del Este, falta de agua, mucho calor. Hemos tenido al revés mucha lluvia, tanto en las siembras como en la cosecha en el centro de Europa, en Reino Unido y en los Bálticos, estropeando calidades de trigo en muchos casos, ¿no? Ahora también veremos. Y estos son los mapas de rendimientos de maíz. Ven ustedes Rumanía, Bulgaria, con unos rendimientos malísimos, una cosecha muy mala. ¿Por qué señalo esta zona de Europa del Este? Porque este es el principal origen europeo de importaciones de maíz a España, Rumanía. Y si Ucrania, que hemos visto antes, se encamina a una cosecha peor de maíz, también han sufrido este calor que veían en los mapas, se está hablando, el USDA está en 27, pero el mercado habla de 23, 24, y recortan exportaciones de Ucrania. Ucrania, primer origen no transgénico de maíz del mundo, más Europa, que también es no transgénico. ¿Qué va a pasar con el precio del maíz transgénico, ¿no? Ahí tenemos que vigilar, del maíz no transgénico, ahí tenemos que vigilar, ¿no? Porque para ciertos usos, ustedes saben, para el uso alimentario, el maíz tiene que ser no transgénico a nivel español. Y vamos a seguir importando maíz. Lo que pasa es que ya no somos los protagonistas. España va a importar menos cereal y Europa también menos. Nos quedamos ya detrás de los chinos como importadores de maíz, pero fíjense que todavía de lo que ha llegado este verano un 60% es de Ucrania. Y verán por qué les cuento esto de Ucrania después. Total, que estamos con maíces en puerto que han subido, llegaron en Tarragona a 205, ahora están en 212, 213. Estamos en rangos bajos de precio, de 30% bajo,
pero no estamos en mínimos, ¿no?, que veíamos hace años, como decíamos antes. ¿Puede bajar más? Bueno, esto lo debatiremos ahora después. El trigo es un balance que a mí me gusta que ustedes vean. Estos son los inventarios finales y la línea verde ven que cada año bajan y bajan y bajan, a pesar de que las producciones, y que necesitamos, ¿no?, como decía Javier, producir cada vez más trigo en el mundo para alimentar a la población, pero no hacemos más que bajar inventarios, ¿no? Y los inventarios en los exportadores también, que son estos bloques verdes, y lo que queda contra la necesidad o el uso de estos inventarios, bueno, es una situación relativamente ajustada de trigo. ¿Dónde hemos pinchado este año de trigo? En la Unión Europea. Esto va a tener otra vuelta de tuerca. El jueves tenemos USDA. Probablemente nos quedemos en 12 millones menos de toneladas respecto al año pasado. Rusia también el año pasado tenía 91 millones y este año va a tener 83. Y, sin embargo, compensamos con otros exportadores, Canadá, Australia, Kazajistán, Estados Unidos, pero no en tan grande medida. Por eso es una situación relativamente ajustada a la del trigo. Y aquí en rosa nos ven, porque no podemos olvidarnos que Europa, ¿no?, lo decía antes Ramón también, somos exportadores de trigo y nos tenemos que nivelar en el mercado internacional con los exportadores, Rusia y Ucrania y Kazajistán a la cabeza. Nosotros quedamos en segundo lugar con esta cosecha de trigo que tenemos este año mucho menor. Y esto es lo que está pasando con Ucrania. Ucrania, como veíamos todas las llegadas, pues tiene unas salidas que es el doble de lo que se esperaba. Ucrania tiene una cosecha mala de maíz en camino, pero buena de trigo. Y está sacando trigo, necesitan dinero, a marchas forzadas, está duplicando el ritmo que se esperaba. Y esto está trayendo mucha presión a lo que es el mercado de los físicos, contiene el mercado de Rusia, que es el principal exportador, y contiene las bolsas de trigo también, porque fíjense que esto es lo que necesitamos como Europa. Acuérdense que somos exportadores de trigo, pero vamos a tener que importar para compensar esa mala cosecha y para ser exportadores todavía, esos 11 millones de toneladas. Es una barbaridad. ¿Y de dónde va a venir esto? Pues de Ucrania, ¿no? En primer lugar. Esta es la foto del mapa de los rendimientos de trigo en Europa. Miren Francia, que va a tener una de las peores cosechas de los últimos 40 años, 25 millones de toneladas en primera línea, Alemania mala, Reino Unido mala. Compensamos en España algo de esta caída, pero vamos a tener esos 12, 13 millones menos de toneladas de trigo. ¿Y qué pasa? Encima de mala calidad. En el trigo francés, saben que en Francia tenemos la principal bolsa de cotizaciones de trigo europeo, es el Matif, Euronext, pues no da calidad Matif. Acuérdense que las bolsas al final acaban en entregas de físico. ¿Cuánto físico hay detrás de esa especulación en las bolsas? Pues solo un 18% da 11 de proteína, 220 de Hackberg y 76 de peso, cuando normalmente 2/3 de la cosecha dan esta calidad. ¿Qué va a pasar con ese trigo? ¿Qué va a pasar con esas bolsas, ¿no? Otra incertidumbre. Un trigo que les decía también en niveles está ya en el 30% bajo, en torno a 214, Tarragona, más o menos, Puerto de Tarragona. ¿Y qué pasa con la cebada? La cebada casi que voy a ir muy rápido, pero es una situación con unos inventarios finales también ajustados, una situación de muy malos rendimientos en Francia. Han ido muy mal las cebadas de invierno, han ido muy bien en general las cebadas de primavera. Veremos las calidades finales, ¿no?, porque ha estado lloviendo en cosecha en muchas zonas. Y bueno, pues así queda Centro Europa con malos rendimientos de cebada y España estupendamente, y también lo que es Europa del Este esta cebada rumana que no hace más que llegarnos. En precios, esto es un 210, destino zona catalana, que están ya también rondando el 30% bajo. Y estamos además en época, no me voy a extender con los gráficos, donde hemos visto las estacionalidades. ¿Qué pasa? Que normalmente los precios en cosecha son los más bajos. La pregunta del millón es, ahora que estamos empezando la cosecha de Estados Unidos, ¿van las bolsas a seguir cayendo? Pero la segunda pregunta sería, las bolsas han caído mucho, pero es que hay una retención de cereal a nivel general que no han dejado que los precios de físico reflejen esa caída tan fuerte
que se tendría que expresar a través de las bolsas, a nivel brasileño, a nivel estadounidense, a nivel general, a nivel europeo, a nivel de aquí incluso, ¿no? Hay mucha retención de cereal y esto hace que el precio no haya caído más, ¿no? Hubiéramos tenido que ver un maíz a 190, 195 en puerto y no lo hemos visto por debajo de 205, por ejemplo, en el caso de Tarragona. Otra de las grandes incógnitas las tenemos aquí. Esta noche no sé si han visto ustedes algún resumen del debate. ¿Qué va a pasar con la política en Estados Unidos? ¿Y por qué es esto importante para nuestros mercados? Pues porque si sale Trump probablemente devalúe el dólar y haga más competitivas las exportaciones y los precios de Estados Unidos, ¿no? Kamala se la da como más continuista con los precios de ahora. También en el caso de la relación con China, China es un destino muy importante para Estados Unidos. Y con Trump no a la vista se preveía pues, que China le pusiera pegas y que quedara mucho más maíz para exportar al mundo y eso también sería más bajista de precios. O sea, Trump sería más bajista, en resumen, para el mercado y Kamala sería más continuista, digamos, ¿no? De los precios de ahora. Y el clima. No me extiendo tampoco, estamos cosechando el maíz en Estados Unidos, importante reporte de pasado mañana a ver qué rendimientos dan. Es una cosecha que viene muy bien y va a estar muy bien, eso lo sabemos seguro, pero ahora estamos preocupados porque empiezan las siembras ya del maíz en Argentina y en Brasil y saben ustedes que han tenido una plaga, la chicharrita, que ha mermado mucho la cosecha en Argentina y parece que hay desánimo para sembrar maíz y que hay más ánimo para sembrar soja. Entonces ya nos estamos planteando hoy y la cosecha que viene va a haber mucho maíz en Sudamérica, aunque aquí no nos llega el argentino, es importante, ¿no? el maíz argentino para el mundo. Y luego en el Mar Negro, cómo va a quedar la cosecha tanto de maíz como de girasol, ¿no? Que también se está viendo mermada por el tema del clima, ¿no? Y el calor que va a hacer, y etcétera, más las siembras que están siendo en bastante seco, ¿no? Las primeras siembras de cebadas por el momento. Y aquí un tema que es muy importante a nivel de cálculo de precios es el tema de la cláusula de salvaguardia o el freno de emergencia que tenemos para el maíz ucraniano. Han visto ustedes todo el maíz ucraniano que llega a Europa. Este año ha sido un 70% de nuestras importaciones y por lo que llevamos en verano hemos dicho un 60%. ¿Y qué pasa? Que hay, en las negociaciones que ha habido, etcétera, se extendió la exención de aranceles de Ucrania hasta junio del 2025, pero por la pelea y la presión de los agricultores, sobre todo, ¿no? Y de estos precios bajos, que se está intentando, solo para el caso del maíz, no afecta ni al trigo ni a la cebada, afecta a avena, afecta al huevo y afecta al maíz. Pero el maíz es muy importante para nosotros. Cuando lleguemos a 11,16 millones de importaciones en el 2024 de origen ucraniano a Europa, se activa la cuota que teníamos antiguamente con Ucrania, que son 650.000 toneladas más. Y entonces, cuando se acabe esa cuota, no podemos traer más maíz ucraniano. Y así está el tema. Fíjense que estamos a 400.000 toneladas, eso no es nada, de activar el freno de emergencia del maíz. Esto podría ser significativo en el mercado, ¿no? ¿Y qué podría pasar con los precios de maíz? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Si es más una señal o realmente un problema de disponibilidad, como la cosecha igualmente no viene bien, pero bueno, estamos, y esto puede ser un tema muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Y luego también la actividad de los fondos de inversión. No sé si recuerdan ustedes, los fondos de inversión estaban cortísimos de trigo en febrero, se pusieron a comprar, no sé si recuerdan, el trigo Matif subió 60 euros tonelada, el trigo lo hemos visto a 260, hoy vale 220 más o menos el futuro de Matif, ¿no? La potencia que tienen estos señores si por algún motivo se asustan, ¿no? Difícil de asustarlos últimamente, ni la guerra, ni nada, ni los ataques de Rusia a Ucrania, Ucrania a Rusia, ni tal, pero es importante saber que ese dinero que está aquí, si se lo deciden llevar a otro sitio, bueno, pues puede afectar también al precio de los mercados, más bien al alza que a la baja. En resumen, ¿no? Pensamos que los precios bajos por el momento los veremos con la presión de cosecha, probablemente en el trigo ya los hemos visto y en la cebada, probablemente en el maíz dependerá un poco cómo vaya el tema de Estados Unidos y la retención, ¿no?
si pueden bajar, yo qué sé, 5 euros más, a lo mejor en cosecha, que estamos ahora, y luego se espera algo de repunte. Este repunte tampoco esperamos que sea explosivo. ¿Por qué? Porque hay disponibilidad de cereal en el mundo. Y aquí tienen, y les dejaré la presentación, bueno, pues un poco de resumen de todo lo que he hablado, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y encantada si tienen alguna duda.